Me llamo María Provencio y bueno, soy doctora en psicología clínica y también tengo algún posgrado en temas de trastornos infantiles y un poco pues modificación de conducta infantil y estos temas. Bien, vamos a hacer una sesión que hemos llamado disciplina positiva, en la que vamos a tratar de ver una serie de vídeos. Espero que no sea todo muy teórico y no aburriros, y sobre todo daros estrategias muy prácticas y técnicas prácticas que podáis aplicar un poco en casa con vuestros hijos, ¿no? No hemos definido una edad concreta porque son aspectos y son herramientas que, bueno, en principio son muy generales, ¿no? Entonces, hemos decidido hacerlo así un poco por no limitar y que podamos llegar pues a mayor número de padres, ¿no? Entonces, yo creo que luego un poco con la técnica concreta, cada uno pues lo puede aplicar al contexto que necesite, sobre todo pues un poco en casa con nuestros hijos y demás, pero adaptándolo un poco a la edad concreta que sea necesaria. Vale, va un poquito lento, pero bueno, vamos bien. Vamos a ver los temas que vamos a tratar. En general, por un lado, es la importancia del refuerzo y luego, brevemente, vamos a ver algunas estrategias de comunicación intrafamiliar y son estrategias muy, muy, muy específicas de 4 temas concretos aplicar en casa en el contexto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la importancia del refuerzo. Vamos a ver un poco qué es esto del refuerzo. Bien, mirad, veis que aparece un enlace. Vamos a ver un poco, vamos a ver en primer lugar pues un pequeño corto, ¿vale? Una pequeña sección de un vídeo, de una serie de humor cómica de la televisión, en la que quiero bueno, que os fijéis. A ver, que lo voy a intentar compartir ahora. Vamos a ver, compartir. Ahora, María, si quieres, pon la URL en el chat y te lo comparto yo sí, desde aquí. estupendo. Y porque es que no sé qué ocurre, que va lentísimo y entiendo que es porque hay mucha gente. Ahí está. Vale, perfecto. Nada, déjame que lo copie. Un momentito, voy a ponerlo aquí. Es el único Y vídeo que hay más. compartir pantalla, un momentito. Bueno, mientras lo prepara César, es un vídeo que, como decía, vamos a prestar atención a un poco a los elementos que nos cuentan estos 3 personajes. La chica se llama Penny, el chico de la camiseta verde se llama Sheldon y el otro chico, el que lleva gafas, se llama Leonard. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué interacción mantienen entre ellos. ¿Ha terminado? Gracias. ¡Qué detalle! ¿Quieres un bombón? Sí, claro. Uy, perdona, Sheldon, si me siento en tu sitio. ¿Ah, sí? No me he fijado. Coge un bombón. Gracias.
Kim. Sí. Oye, espera un momento. Voy a salir al rellano. ¿Quieres otro? Estás usando el chocolate como refuerzo positivo para lo que tú consideras un comportamiento correcto. Muy bien. ¿Quieres? No, no quiero un bombón. No hay forma de complacerte, ¿verdad, Leonard? No estaba satisfecho con el trato que le estaba dando antes, así que decidí aplicar nuevas técnicas conductistas, inspirándome en los trabajos de Thorndike y Skinner. Sí. Te lo prohíbo. Leonard, mal. Muy bien. Perfecto, gracias. Vamos a poner otra vez la presentación. Bueno, como habréis podido ver, resumo un poco para los que no hayáis podido oírlo o verlo adecuadamente. Es una interacción, es un momento en el que, bueno, Sheldon, que es el chico de la camiseta verde, está tratando de aplicar consecuencias a las cosas que tienen sus compañeros de piso, a la conducta de Penny, de la chica, y a la conducta de Leonard, del otro chico. Entonces, concretamente lo que hace es cuando, para intentar que Penny actúe de una manera agradable para él, pues él le refuerza a Penny dándole un bombón de chocolate cada vez que hace algo que a él le agrada. De tal manera que, ¿qué ocurre con la conducta de Penny? Pues que tiende a repetir esa conducta y trata de agradar todo el rato a Sheldon. Y un poco lo contrario ocurre con Leonard, que cuando trata de alguna manera censurar la conducta que está teniendo Sheldon con Penny, es decir, que a Sheldon no le gusta cómo está manifestando, cómo se está manifestando Leonard, lo que hace es enchufarle agua a la cara, como si fuera un castigo. De tal manera que la conducta de Leonard está siendo de alguna manera castigada y la de Penny está siendo reforzada. Bien, pues esto viene un poco, a ver, que ponemos las diapositivas. Vamos a ver si quiere pasar. Vale, bien. Vamos con la siguiente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco qué es lo que ha ocurrido en el vídeo. Luego nos detendremos un poquito más, pero bueno, básicamente lo que os comentaba, en la interacción que mantienen Sheldon, el de la camiseta verde, con la chica, digamos que es el contexto, y cuando Penny hace una conducta adecuada, Sheldon le refuerza a Penny con un bombón. Mientras que cuando, en esa misma interacción, cuando Leon emite una conducta inadecuada de censura hacia lo que está haciendo, lo que hace Sheldon es castigarle con agua en la cara. Bien, este tipo de aprendizaje es conocido como condicionamiento operante. Es un tipo de aprendizaje por asociación, ¿vale? Un tipo de aprendizaje asociativo. Hay de dos tipos y uno es el operante. Entonces, una manera de explicar en algunas ocasiones, o en la mayoría, la conducta inadecuada que tienen nuestros hijos, ¿no? O nosotros mismos, es mediante este tipo de modelo de aprendizaje, de condicionamiento operante, en el que aprendemos mediante diferentes mecanismos de aprendizaje. Bien, ahí vemos las posibles conductas inadecuadas muy típicas, ¿no? Pues de desordenar, de no hacer caso, de hacer una agresión o insulto a un hermano, romper un juguete, etcétera, ¿no? Son posibles conductas inadecuadas.
tratar de explicar cómo se fundamentan estas conductas, en qué se fundamentan, cómo aparecen y cómo podríamos modificarlas. Como veis aquí, estos son los elementos de este tipo de aprendizaje asociativo que os comentaba, que se llama condicionamiento operante. Bien, entonces nos centramos, como veis hay tres elementos. El de la izquierda es una situación que también llamamos estímulo discriminativo y se refiere al contexto en el que esté ocurriendo la situación, una señal para emitir en ese momento la conducta, etcétera. Es decir, vamos a quedarnos con que la parte de la izquierda es el contexto, la situación, ¿vale? Aquello que está ocurriendo en un momento dado que hace que un niño... ¿Bien? A continuación, como veis en el centro, la respuesta. ¿Qué es esto de la respuesta? La respuesta es la conducta aprendida que emitimos en un momento dado, que puede ser adecuada o inadecuada. ¿Bien? Y por último, vemos que a esta respuesta o a esta conducta le sigue una consecuencia. Y siempre es así, siempre emitimos una conducta y esa conducta tiene unas consecuencias. ¿Bien? Son los efectos de emitir esa conducta o esa respuesta. Y a estas consecuencias tienen un carácter reforzante o un carácter de castigo. Bien, entonces, si nos centramos ahora en las respuestas que damos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Mirad, en el mismo esquema. Imaginaos una conducta como, por ejemplo, decir una burrada en un momento dado. El contexto, dependiendo del contexto, vamos a tener unas consecuencias positivas o unas consecuencias negativas. Y esto va a depender del contexto en el que nos encontremos. Si estamos en una situación o en un contexto, por ejemplo, con los amigos, con nuestros amigos, imagina que somos un niño, una niña, estamos con los amigos y nuestra conducta es decir una burrada. Como veis, a esa conducta le va a seguir una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que nuestros amigos se rían, que haya celebración. ¿Y qué ocurre con eso? Que eso supone un refuerzo de mi conducta. Esa es la consecuencia. Yo estaba en una situación, en un contexto con mis amigos, digo una burrada, a mis amigos les hace gracia, se ríen y para mí eso, esa consecuencia, ese efecto, supone un refuerzo positivo. Bien. Sin embargo, esa misma conducta, esa misma respuesta, decir una burrada, en otro contexto diferente, como puede ser con mi familia, puede suponer una consecuencia totalmente diferente a la que esa misma conducta ha tenido con mis amigos. ¿Y cuál puede ser la consecuencia? Pues que reciba una bronca o un castigo, por decir eso. Como veis, la misma conducta, dependiendo del contexto, va a tener o va a producir diferentes consecuencias. Por tanto, al final lo que aprendemos es que podemos hacer determinadas cosas y vamos a tener determinadas consecuencias por nuestras acciones, pero también va a depender mucho del contexto en el que nos encontremos. Siguiendo el ejemplo del vídeo que acabamos de ver, de la serie que acabamos de ver, como veis, la interacción, si situamos en nuestro esquema todo lo que acabamos de ver, la situación sería un contexto de interacción con Sheldon, con el personaje de la camiseta verde, el que emite las consecuencias. Las respuestas, tenemos dos tipos de respuesta. La respuesta de Penny, que considera Sheldon que es adecuada, a esa respuesta le sigue una consecuencia que es un bombón y es un refuerzo positivo. Mientras que en esa misma interacción, la respuesta no adecuada del otro personaje masculino, Leonard, a esa respuesta le sigue pues que le echa agua en la cara y eso supone un castigo positivo. Es decir, que dependiendo de la respuesta y de las conductas que tengamos, cada una de nuestras conductas tiene una consecuencia que puede ser agradable o desagradable. Y ese componente de agradable o desagradable es el que va a determinar que nuestra conducta se repita en el futuro o no. ¿Bien? Y se vea reforzada. Es decir, que estas consecuencias, y es en lo que nos vamos a centrar ahora para
aprender y conocer qué es esto del refuerzo, estas consecuencias son las que determinan que las respuestas o las conductas, tanto adecuadas como inadecuadas, se fortalezcan y se repitan, o bien pues, caigan un poco en desuso, se debiliten y dejen de ocurrir. Por tanto, nosotros como padres tenemos que ser de alguna manera ser capaces de administrar esas consecuencias a las conductas de nuestros hijos, de tal manera que aquellas conductas que consideremos inadecuadas pues se debiliten y las conductas que queremos que permanezcan, las conductas adecuadas, se fortalezcan y permanezcan un poco estables, ¿no? Bien. Y vamos a añadir otro elemento más, que es la contingencia. Como veis, en este esquema que tenemos, estímulo-respuesta dentro de un contexto. Bien, pues lo que ocurre aquí en este espacio que pone contingencia, este espacio, digamos que es un elemento que es el que va a determinar que ese refuerzo o ese castigo, que esa consecuencia sea agradable o sea desagradable. Concretamente, la contingencia, que es este espacio que hay aquí, es lo que determina la probabilidad de que aparezca una consecuencia o desaparezca. ¿Bien? Es decir, que aparezca algo bueno o que no aparezca algo bueno, o que aparezca algo malo o no aparezca. Os describo. Si la contingencia, es decir, esa probabilidad, ¿vale?, de que aparezca la consecuencia, si esa contingencia es positiva, cuando le sigue un estímulo. Es decir, cuando le sigue, por ejemplo, algo que no había, pues aparece algo que no había ahí, una consecuencia que no había. Cuando, por ejemplo, le damos caramelos a un niño por hacer los deberes o un azote por no hacerlos. Me explico. Que la contingencia entre estos dos elementos sea positiva, lo que estaría indicando es que vamos a aplicar algo, es que vamos a poner algo, que vamos a poner una consecuencia, ¿vale? Ya sea buena o sea mala. Eso significa que la contingencia sea positiva. Que la contingencia sea negativa, lo que nos estaría indicando es que a esa respuesta o a esa conducta no le está siguiendo nada, no le está siguiendo un estímulo. Es decir, que significa, es cuando la consecuencia es que quitamos algo que había, retiramos algo. Por ejemplo, cuando a nosotros nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina o un analgésico, estamos poniendo, digamos, estamos quitando el dolor de cabeza, estamos quitando ese malestar. Es decir, que la aspirina lo que está haciendo es desaparecer el malestar. Por ejemplo, cuando le quitamos a un niño un punto por hacer faltas en un examen, o cuando le quitamos tiempo de juego a un niño porque ha peleado con su hermano, ¿vale? Entonces, ese quitar tiempo de juego es porque hay una contingencia negativa y lo que hacemos es quitar algo. Y ese quitar algo, esa consecuencia de quitar algo puede ser quitar algo positivo o quitar algo negativo. Cuando quitamos algo que es negativo, por ejemplo, cuando nos tomamos una aspirina, cuando nos duele la cabeza, ahí la contingencia sería negativa. Estamos quitando algo que nos hace sentir mal. ¿Qué consecuencia va a tener esto en el futuro? Pues que precisamente nos vamos a tomar la próxima vez que aparezca un contexto en el que me duele la cabeza, me voy a volver a tomar una aspirina porque de la vez pasada aprendí que la aspirina me quita el dolor de cabeza. Entonces, esa conducta está siendo reforzada, aunque sea quitando algo, porque lo que estamos haciendo es quitar el malestar, pero mi conducta está siendo reforzada. Igual, cuando a un niño, por ejemplo, por pelear con... imaginaos que estamos con nuestros dos hijos y están discutiendo. Y el que ha empezado la bronca, por ejemplo, pues le decimos, bueno, pues por discutir vas a tener 10 minutos menos de la serie de televisión que te guste. Estamos quitándole, ¿vale? Esa es la consecuencia, quitarle algo que le gusta por una conducta inadecuada. ¿En qué va a repercutir eso? Lo que estamos intentando hacer es debilitar la conducta inadecuada. ¿Cómo? Quitando algo que le gusta.
¿vale? Quitándole algún tipo pues, de cosa agradable que suponga para él. Por tanto, lo que buscamos es debilitar la conducta. Entonces, en ese caso es una contingencia negativa porque lo que hacemos es tratar de debilitar la conducta y que no se repita en el futuro. Bien, estos conceptos son un poco complejos, son un poco complicados y difíciles de asimilar de entrada, pero con ejemplos es mucho más sencillo de ver, ¿vale? Si alguien necesita que me pare en algún momento, pues me dice. Mirad, todo este contenido que vemos aquí en esta diapositiva, lo que viene a decir es que nosotros tenemos al final dos tipos de refuerzo y dos tipos de castigo. Bien, dos tipos de refuerzo. Los refuerzos, y es algo que es importante que asimilemos bien, los refuerzos sirven para aumentar la probabilidad de que las conductas se repitan, ¿vale? Aumentan la probabilidad, ya sea poniendo algo que es agradable para nosotros, por ejemplo, darle al niño un caramelo cuando está haciendo una buena conducta, lo que estamos haciendo es reforzar positivamente esa conducta, ¿vale? O bien, ante una buena conducta del niño, lo que hacemos es quitarle algo que no le guste. Pues, por ejemplo, venga, mañana le quitamos, ¿qué le podemos quitar? Pues tiene que recoger la mesa, pues mañana le libramos de recoger la mesa en la cena, ¿vale? Estamos quitándole algo que no le gusta. Entonces, estamos también reforzando esa conducta, ¿bien? Tanto si ponemos algo bueno como si quitamos algo malo, ese poner bueno o quitar malo, ¿vale? Es un refuerzo, tanto positivo o un refuerzo negativo. Y los refuerzos siempre sirven para fortalecer las conductas y que se repitan. Ahora vamos con el castigo. Con el castigo ocurre lo mismo. Tenemos castigos positivos y castigos negativos. ¿Qué significa lo de positivo y negativo? Pues un castigo positivo es cuando ponemos algo que es aversivo o desagradable, es la consecuencia aversiva o desagradable ante una conducta que consideramos inadecuada. Por ejemplo, el niño ha peleado con su hermano, esa conducta es inadecuada y lo que hacemos es aplicarle un castigo positivo. Bueno, pues como castigo positivo tienes que recoger la mesa en la cena todas las noches esta semana. Estamos poniendo algo desagradable para él. Y, sin embargo, un castigo negativo sería que ante esa conducta inadecuada que está teniendo de pelear con su hermano, lo que hacemos es que en lugar de ponerle algo desagradable como recoger la mesa toda la semana, lo que vamos a hacer es quitarle algo que le gusta. Por ejemplo, pues te has quedado sin ver tu serie favorita toda la semana, ¿vale? Le estamos quitando algo. En definitiva, el castigo, si es aplicado positivo o negativamente, en función de la aversión del componente aversivo o no de su consecuencia, los castigos sirven para debilitar las conductas. Lo que hacen es disminuir la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. Voy a detenerme un momento porque alguien ha levantado la mano, pero ya no la veo levantada. No sé si alguien necesita decir algo. Creo que la han levantado y la han bajado, María. Ah, nada, continúo. Sí, les he quitado de momento, nadie tiene ahora mismo permisos de micro, ¿vale? Que levante la mano si alguien necesita Con el preguntar chat. algo, que utilice levantar la mano o en el chat. Sí, es para que no haya ruido al principio, ¿vale? Sí, mejor. Gracias. Bueno, entonces, como decíamos, existen castigos y existen refuerzos que sirven para fortalecer o para debilitar las conductas, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de las consecuencias, es decir, de los refuerzos o de los castigos. Los refuerzos positivos y negativos aumentan la probabilidad de conductas, ya sea poniendo algo agradable, que sería el refuerzo positivo, o quitando algo que no nos gusta, que sería el refuerzo negativo. Mientras que los castigos sirven para debilitar las conductas, la probabilidad de las conductas se reducen, ¿bien? Se debilitan, ya sea poniendo algo que es desagradable, que sería un castigo positivo, como quitando algo que es agradable, que sería un castigo negativo. Bien, ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Cuando vemos que la conducta de nuestro hijo, por ejemplo, es inadecuada, se repite todo el tiempo.
y no sabemos muy bien por qué. Bien, pues quizá esté obteniendo muchas veces algunas conductas que no sabemos explicar muy bien por qué están sucediendo, suceden porque están siendo reforzadas de una manera a lo mejor no consciente por nosotros. Os pongo un ejemplo. Pues imaginaos, una niña de 5 años, ¿no? Está tranquilamente en la habitación pintando y demás. Y de repente, y entonces nosotros, como vemos que está tranquilamente pintando, pues bueno, nos estamos dedicándonos a hacer otra cosa. Y de repente a la media hora pues empieza a hacer conductas un poco disruptivas. Pues a tirar los juguetes por la habitación, a corretear y dar patadas a no sé qué. Y de repente nosotros, que nuestra atención, no estábamos poniendo atención en ella porque estaba pintando, y de repente cuando empieza a hacer todo esto, ¡puf!, saltamos. Y de repente nuestra atención se va directamente a ella. Julia, pues, ¿qué estás haciendo? No sé qué, esto no se hace, esto no se hace, siéntate bien, estate tranquila. Empezamos a decirle una serie de cosas, de instrucciones, porque de repente vemos que su conducta ha cambiado y está siendo muy disruptiva. Bueno, ¿qué ha ocurrido ahí? Y esto ocurre, pues, cada tarde, a lo mejor, durante la semana. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues lo que está ocurriendo es que la conducta de Julia, la conducta inadecuada, está siendo positivamente reforzada. ¿Por qué positivamente reforzada? Porque resulta que Julia, cuando está pintando tranquilamente, a Julia no le prestamos atención. Mientras que de repente, cuando se pone a hacer conductas que no nos parecen adecuadas y que son molestas, nuestra atención se vuelca. Pues esa atención que la ponemos ante las conductas inadecuadas, la estamos reforzando positivamente. Bien, entonces, y esto es lo que ocurre muchas veces en casa, que pensamos que no entendemos bien por qué hay conductas que son disruptivas, molestas, etcétera. No sabemos muy bien por qué se repiten cada día y es por eso, porque de repente nuestra atención se vuelca en esos momentos. Y esa atención que le estamos poniendo a esas conductas supone un refuerzo positivo para esas conductas, por eso se repite. Entonces, ¿cuál sería un poco la clave? Pues tratar de cambiar un poco el foco y tratar de poner atención cuando lo está haciendo de la manera un poco adecuada o conductas que no son molestas, que son conductas, pues eso, agradables, positivas y demás. Sería poner un poco la atención ahí. Entonces, Julia no tendría que recurrir a esas conductas molestas para conseguir nuestra atención, ¿vale? Sería un poco el resumen. Bueno, voy a avanzar. Vale. Luego, lo que vamos a ver ahora es un poco un resumen también. ¿Cómo vamos a conocer las propiedades reforzantes que tienen las cosas, ¿no? Pues mirad, os pongo el ejemplo de Mafalda y de Guille. A Mafalda, pues odia la sopa y, sin embargo, le encantan los helados, mientras que a Guille odia los helados y le encanta la sopa. Bien, vamos a ver qué supondría esto para ellos. Vaya. Bueno, si ponemos un plato de sopa, ¿para quién sería un refuerzo positivo? Bueno, pues un refuerzo positivo sería para Guille, que le encanta la sopa, mientras que a Mafalda, que odia la sopa, pues ponerle sopa sería un castigo positivo, porque le estamos poniendo sopa. ¿Qué ocurriría si, qué supondría para ellos quitar la sopa, que no apareciera la sopa? Bueno, pues para Mafalda, que la odia, pues si le quitamos la sopa sería un refuerzo negativo, porque le estamos quitando algo que no le gusta. Mientras que para Guille, quitarle la sopa supondría un castigo negativo. Bien, ¿por qué un castigo negativo? Porque le estamos quitando algo que le gusta mucho. Entonces sería un castigo, pero y sería negativo porque se lo estamos quitando. ¿Vale? ¿Y qué ocurriría con los helados? Bueno, pues que a Mafalda le encantan los helados y a Guille pues no le gustan. ¿Qué sería un refuerzo positivo? Bueno, pues si un helado sería un refuerzo positivo para Mafalda, porque le encantan, ¿no? Le estamos dando algo que le gusta. Mientras que el mismo helado para Guille, que los odia, pues supondría un castigo, porque le estamos haciendo comerse algo que detesta. Si quitáramos el helado, es decir, le libráramos de tomarse un helado, para Guille sería un refuerzo negativo, le estamos librando, le estamos quitando algo que odia, mientras que para Mafalda sería un castigo negativo, porque como le encantan tanto los helados,
quitarle de repente la oportunidad de comerse un helado para ella supondría un castigo. Y este sería un poco el resumen de los tipos de refuerzos y los tipos de castigos que tenemos, ¿vale? Bueno, además, comentaros, siguiendo un poco con los tipos de refuerzos que tenemos, son estas consecuencias. Sabéis que tenemos apetitivos, aversivos. Bueno, apetitivo, todo aquello que es agradable, caramelos, quitar un dolor de cabeza, etcétera. Aversivos, pues todo lo que supone algo desagradable o aversivo, ¿no? Ejemplos, pues dar un azote, quitar un postre, etcétera. Luego hay tipos de refuerzos primarios y secundarios. Los primarios suelen ser innatos, los secundarios suelen ser aprendidos. Por ejemplo, el dinero o una multa. De manera innata, pero son secundarios a algo, sabemos que lo podemos intercambiar por algo, ¿no? El dinero no es a nivel material. Y una multa, pues también es algo secundario porque realmente nos supone, hoy en día supone pérdida de dinero y pérdida de... Por tanto, son refuerzos o consecuencias que se llaman secundarias. Luego hay materiales y sociales. Materiales, objetos, comidas, juegos, etcétera. Y son internos. Como decía, poner atención en algo es un refugio, ¿vale? La aprobación, una sonrisa o una mala cara. Esos son refuerzos o reforzadores sociales. Tenemos en general los refuerzos materiales, pues golosinas, comprar algo, algún tipo de objetos, ¿no? Este tipo de refuerzos son muy potentes cuando estamos intentando reforzar al principio una conducta para que se instaure, ¿no? Para que permanezca. Mientras que los refuerzos sociales en general son más duraderos, en el sentido de que nosotros, así como es muy fácil conseguir que una conducta se instaure al principio con un refuerzo material, a largo plazo es como si hubiera una especie de saciación en ese sentido. Y eso no ocurre con los refuerzos sociales. Si nosotros a ese refuerzo material que le damos al niño le acompañamos de una alabanza, de un elogio, de cualquier tipo de gesto, ¿no? Amable, cariñoso por nuestra parte, ese refuerzo social, acompañado al material, va a ser muy potente y va a ser un poco el que haga permanecer la conducta a largo plazo. Bien, funcionan, como digo, pues con el paso del tiempo. Y de hecho, el objetivo un poco que perseguimos nosotros es reforzar una conducta de manera material, es la indicación, reforzar la conducta de manera material que acompañe un refuerzo social a ese refuerzo material y poco a poco ir quitando, ir retirando el refuerzo material para que permanezca solo el refuerzo social. ¿Bien? El uso del refuerzo. Bueno, como decía, son más efectivos los sociales de contacto, alabanzas, elogios, atención gestual, facial, una sonrisa, un gesto de cariño, todo esto. Y los reforzadores sociales de actividad, como por ejemplo, pues salir al parque, dejar que haga una tarea que le gusta, incluso asignarle alguna vez alguna responsabilidad doméstica. Este tipo de reforzadores son muy efectivos. Luego, desde los 5 o 6 años aproximadamente, ¿qué estamos haciendo? En general, los padres y incluso, bueno, en los colegios y tal, usamos mucho más el castigo. Por ejemplo, desaprobación, crítica, poner una mala cara, hacer un tiempo fuera en el que el niño, pues bueno, te quedas un rato sentado en el sofá sin jugar. Es decir, que a partir de un poco del final de la etapa infantil y primaria, no sé por qué empezamos a usar el castigo. Realmente es mucho más efectivo el refuerzo, pero por alguna razón, yo creo que un poco porque damos cosas por sentado, ¿no? Que tiene que haber una buena conducta de manera sistemática, etcétera, pues en lugar de reforzar lo que están haciendo bien, nos volvemos más exigentes y lo que hacemos es usar más el castigo. Los programas más efectivos de modificación de conducta no consiguen castigar sistemáticamente, ni mucho menos las conductas indeseables, sino en reforzar
las conductas adecuadas. Yolanda, perdona, que has levantado la mano. ¿Puedo ayudarte en algo? Si quieres escribir en el chat, Yolanda, si te parece. Bien, este sería un poco el resumen de lo que acabamos de decir, ¿no? En una línea del tiempo. Comenzaríamos poniendo refuerzos materiales que vayan acompañados de un refuerzo social y finalmente la conducta se va a instaurar y hacerlo bien va a suponer un refuerzo natural de autoeficacia, orgullo de los propios niños, he sacado buenas notas, etcétera. ¿Vale? Es un poco así. ¿No se me oye? María, sí se te oye. Vale, es que estaba viendo. Gracias. Ok. Bien, pues continuamos. Es un poco eso. La tendencia es, voy a intentar reforzar materialmente algo acompañado del elogio para finalmente que se instaure la conducta y sea como una motivación interna del propio niño el hacerlo de la manera adecuada, ¿no? Porque me satisface, me enorgullece, me hace sentir eficaz, me hace sentir con una autoestima grande, etcétera. ¿Vale? Bien, un apunte más sobre esto y es que hay dos tipos de maneras de reforzar, de manera continua y de manera parcial. Los refuerzos continuos es reforzar siempre y de manera sistemática algo. Y aquí solemos fallar también. ¿Por qué? Cuando nosotros necesitamos que la conducta se instaure, le vamos a reforzar siempre dándole el refuerzo que hayamos elegido, reforzarle siempre que lo haga adecuadamente para que se instaure la conducta. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer un refuerzo que llamamos parcial. Es decir, por ejemplo, como cuando decíamos, el refuerzo social va a quedarse siempre, pero luego vamos a ir quitando el refuerzo material, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el refuerzo parcial, a veces sí y a veces no, también consigue que hagamos mejor y más veces la conducta adecuada. Porque como no sabemos cuándo me van a reforzar y cuándo sí y cuándo no, por si acaso lo hago, ¿vale? Algo así. Bien. ¿Qué conseguimos un poco con estos programas de refuerzo positivo? ¿Cuáles son las... ¿dónde calan? Pues calan sobre todo estos refuerzos parciales también. ¿Dónde calan? Pues calan en... Aumenta la autorregulación del niño, su autocontrol emocional. También influyen en la autonomía, mucho en la autonomía, ¿no? Porque tratamos de buscar esas conductas un poco autónomas, independencia de los niños a la hora de hacer sus cosas, ¿no? Autoeficacia, por supuesto, como decíamos antes, cuando al final el niño logra hacer estas conductas, suponen un autorrefuerzo para él de manera interna, ¿no? El orgullo, sentirse eficaz a la hora de hacer las cosas. Y, por supuesto, todo esto tiene una repercusión en la autoestima, porque todo esto aumenta su valor, su valía, ¿no? Se sienten más valiosos y más útiles. Entonces, todo esto tiene una repercusión en todos estos aspectos tan importantes, pues, y tan útiles para que crezcan de una manera sana, saludable, psicológicamente, que tengan recursos, etcétera. Entonces, estos aspectos son muy valiosos. Bien, muy brevemente, porque se ha ido un poco el tiempo, al final calculo un poco mal y con los... vamos a ver la segunda parte, ¿vale? Y vamos a tratar las estrategias de comunicación intrafamiliar. Concretamente, os decía, es una parte un poco más práctica y vamos a ver estos 4 aspectos. Os voy a ofrecer una serie de ítems muy prácticos y muy concretos para tratar de fomentar estos aspectos. Técnicas para lograr la colaboración de nuestros hijos, alternativas al castigo, ¿vale? Cómo estimular la autonomía de nuestros hijos y el elogio.
Vamos a ver un poco esto. En cuanto a las técnicas para lograr la colaboración de nuestros hijos, bueno, pues os he puesto aquí 5 aspectos que son muy útiles a la hora y muy prácticos para poner en un momento dado en práctica para lograr un poco despertar esa dinámica de colaboración, ¿no? en la familia. Bien, el primero, digamos, sería tratar de describir siempre lo que vemos, ¿vale? O describir el problema. Por ejemplo, es decir, vemos que ha habido una conducta inadecuada. Nos encontramos una toalla tirada encima, una toalla mojada encima de la cama. Bueno, pues ¿qué hacemos? Describir objetivamente el problema. Hay una toalla mojada encima de la cama y siendo muy sintéticos, ¿vale? ¿Qué hacemos después? Les damos información. Porque si no les damos información y no nos comunicamos con ellos de una manera directa y tajante, al final no les estamos dando el límite de dónde pueden o no pueden llegar. Bien, les damos información. La toalla está humedeciendo o mojando la cama. Después lo expresamos de manera muy concreta y muy sucinta, si tenemos que ir al grano, la toalla. Después comentamos cómo nos está haciendo sentir eso a nosotros, a los padres, ¿no? No me gusta dormir en una cama que esté mojada. Y finalmente podremos recurrir a escribir una nota encima del toallero, por ejemplo. Tráeme de vuelta para que me seque. Gracias. Firmado tu toalla. Es una manera un poco, es decir, describir el problema, describir lo que vemos, darles la información, expresarles cómo me estoy sintiendo y finalmente darles un poco un recurso, ¿no? De qué es lo que podrían hacer, qué expectativa tenemos, ¿vale? El siguiente, alternativas al castigo. Este es como el siguiente titular un poco para esas dinámicas intrafamiliares, ¿vale? ¿Qué podemos...? Lo de las alternativas al castigo es una manera de tratar de nuevamente, ¿no? Recurrir un poco a aspectos menos punitivos, ¿vale? Para tratar de que haya una dinámica como más fluida, más positiva, más cordial, ¿no? Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, señalar la manera de ser útil. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una conducta, imaginaos que estamos en el mercado y estamos con nuestro hijo o con nuestra hija y de repente vemos que va a emprender una conducta muy inadecuada. Por ejemplo, abrir un congelador y sacarlo todo, ¿vale? Bien, pues cuando intentemos anticiparnos a eso y vemos que va a cometer esa conducta inadecuada, ¿qué hacemos? Le ofrecemos una manera de ser útil y así le estamos dando o estamos buscando una conducta alternativa a la conducta inadecuada y entonces, pues de alguna manera, al sentirse útil haciendo esa otra conducta, puede que no haga la conducta inadecuada. Por ejemplo, decirle, Pedro, ayúdame a coger los limones y a meterlos en el carro. Y entonces le estamos ocupando de alguna manera. Esa sería una alternativa. Expresarle una censura rotunda y objetiva, pero siempre sin atacar a su carácter. Me he enfadado mucho al encontrarme, por ejemplo, imaginaos que ha cogido el ordenador, el portátil, y bueno, pues lo ha dejado en la terraza y se ha puesto a llover. Entonces, como las alternativas al castigo, otro titular o otra herramienta podría ser expresarle esa censura de una manera objetiva siempre. Me he enfadado mucho al encontrar mi ordenador en la terraza mojándose bajo la lluvia. Estamos describiendo una situación objetiva sin censurarle a él o su carácter, ¿vale? Manifestamos nuestras expectativas. Cuando presto mis cosas, espero que me las devuelvan, ¿vale? Le enseñamos a rectificar. Bueno, pues lo que necesita ahora mi portátil o mi ordenador es que le seque rápidamente, ¿vale? Le estamos dando un poco la clave. Le damos opciones también. Puedes pedirme el ordenador y devolverme o renunciar al privilegio de usarlo. De ti depende, ¿vale? Y tomamos medidas. Esto permite al niño, bueno, que experimente las consecuencias de una conducta que, como hemos visto anteriormente, tienen mucha repercusión las consecuencias. Imaginaos que el hijo pregunta, ¿por qué has puesto contraseña al ordenador? Porque he decidido ponerle una contraseña porque así no lo cogerá y lo dejará donde él quiera. Entonces le decimos, bueno, pues dímelo tú por qué lo he puesto, ¿no? Y que reflexione un poco acerca de por qué he hecho eso.
finalmente resolvemos conjuntamente los problemas. ¿Cómo podríamos arreglarlo para que utilices el portátil cuando lo necesites y yo sepa que está bien guardado? Y tratamos de buscar una solución conjuntamente, que en algunas ocasiones funciona mucho. Favorece el diálogo, la toma de decisiones, resolución de conflictos, ayuda a este diálogo, ¿no?, de búsquedas conjuntas de soluciones. Bien, y el siguiente, ¿cómo estimular la autonomía? Es otro tema, digamos, que está como muy presente, ¿no?, en las familias, por el hecho de que pues, pensamos que nuestros hijos pues, no se visten solos, tenemos que ayudarles para todo. Queremos que sean más autónomos en general, porque creemos que va a ser algo bueno para su vida, porque la sociedad lo reclama así. Y bueno, ¿por qué no? Pues porque de alguna manera pues, el día a día pues, implica eso, ¿no? ¿Cómo podemos estimular la autonomía? Pues ofreciéndole opciones para que escoja. ¿Bien? ¿Te apetece más ponerte un pantalón rojo o un pantalón azul? ¿Vale? Pero le damos las opciones. No le decimos, ¿vale? O dar opciones. En realidad estamos intentando llevarlo un poco a nuestro terreno, pero le estamos dando la oportunidad de escoger entre algo. Eso es dar autonomía. Mostrar respeto por su reto personal, sea el que sea. Por ejemplo, le vemos un poco ahí intentando atarse los zapatos de una manera, pues que se ha atascado un poco y demás. Le damos un poco un respaldo, ¿no? Para atarse los zapatos hay que hacer filigranas con los dedos, frases así, ¿no? No hacer demasiadas preguntas para dar autonomía también. Imaginaos que estamos en casa, nuestro hijo pues viene del colegio y nada más llegar del colegio, pues empezamos a atiborrarle a preguntas. ¿Qué tal las clases de matemáticas? ¿Cuánto has leído hoy? ¿Cuánto no? ¿Con quién has jugado? ¿Con quién no sé qué? Bien, pues eso al final les hace un poco cerrarse en banda, ¿no? Para favorecer un poco la comunicación, en algunas ocasiones es mejor no preguntar, ¿no? Es decir, me alegro mucho de verte, bienvenido a casa, y ya está, ¿no? Y el niño o la niña, en el momento que le apetezca, compartir contigo, ¿no? Pero si le atiborramos a preguntas, le vamos a invadir un poco, ¿no? No precipitarnos dando las respuestas. Eso también es muy interesante, ¿no? Imaginaos que nos hace una pregunta un niño pequeño. Bueno, pues llueve, ¿por qué hay tormentas? Entonces le podemos decir, pues una pregunta muy interesante, ¿tú qué opinas? ¿No? Y ver un poco, indagar ahí un poco en qué opina él acerca de eso. En lugar de darle rápidamente una respuesta, pues la lluvia se produce por tal y por cual. Muchas veces, bueno, pues tratamos de facilitarles tanto la vida a nuestros hijos que al final no estamos fomentando esa autonomía, ¿no? Esa búsqueda, esa exploración. Pues va un poco por ahí. Luego, no quitarles la esperanza. Por ejemplo, bueno, pues en lugar de preparar a nuestro hijo para cualquier desengaño, tratando de meterle en una burbuja, tenemos que dejar que exploren, que se equivoquen, que experimenten, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, así que sí que quieres actuar en la función y demás, bueno, pues va a ser una experiencia muy buena. Pues, o sea, invitarles a que exploren, ¿no? Darles que puedan asumir de alguna manera algunos riesgos. Todo eso va fortaleciendo mucho la autonomía y eso fortalece mucho los recursos de afrontamiento en el futuro, ¿no? De afrontar situaciones críticas, estresantes y demás. Bien, y el elogio, y con esto terminamos. A ver, he puesto elogio y autoestima, ¿no? Para mí es muy importante elogiar para conseguir que haya y que se forme una buena autoestima, ¿no? La clave un poco para elogiar está, en vez de evaluar, vamos a describir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Describimos lo que vemos. Imaginaos que llegamos a la habitación de nuestro hijo o nuestra hija y está muy ordenado, ¿no? Pues podemos describir lo que vemos. Veo que el suelo está muy limpio, la cama está lisa, los libros están en sus estanterías. Estoy describiendo, ¿no? Da gusto estar en esta habitación. Describimos lo que sentimos. Qué sensación más buena entrar en esta habitación. Y por último, intentamos sintetizar esa conducta en una o dos palabras. Has seleccionado todos los valores y los has guardado en cada estuche, por ejemplo. ¿Qué organización en esa palabra? ¿Qué organización? Entonces, esas palabras, de alguna manera, van rellenando esa autoestima, ¿no? Entonces, es importante elogiar describiendo, ¿no? Describiendo lo que vemos, describiendo lo que nos hace sentir.
¿vale? Y sintetizando un poco en palabras concretas. Bien, terminamos ya con, a ver, esto, un poco con esta frase, ¿no? De cómo podemos fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Bueno, pues mostrándoles respeto por sus sentimientos, ofreciéndoles la oportunidad de escoger, de tratar de buscar soluciones a sus problemas, aumentar la confianza, ¿no? La valoración que tenemos hacia ellos. Todo esto va a fortalecer mucho su autoestima. Bien, y finalmente, bueno, pues como os decía antes, un poco el comportamiento que deseamos, el comportamiento adecuado, pues muchas veces lo estamos dando por sentado y lo estamos dando por establecido y nos volvemos muy exigentes al final. Entonces, para un niño en una ocasión es permanecer sentado, vestirse solo, ser rápido, recoger los juguetes, dialogar adecuadamente, hacer los deberes, estar callado, ser amable con los demás, escribir mejor, leer mejor, seguir las normas, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué opináis vosotros, ¿no? Si parecen comportamientos de fácil adquisición, ¿no? Y que tengamos que estar demandándoles tanto a los niños, ¿no? Muchas veces por eso nos volvemos más críticos y como más castigadores, entre comillas, según van creciendo, ¿no? En lugar de ser más reforzantes. Entonces, sería muy positivo que recibieran toda nuestra atención, ¿vale? Toda nuestra atención por hacer eso que estamos considerando lo adecuado, ¿no? Y que lo hacen casi siempre.